Estimados estudiantes, curso poderoso primero B, turno tarde, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando la unidad número 4 titulado El poblamiento de Abya Yala. Como lo dijimos en la clase pasada, respecto a cómo se pobló América, existen diferentes teorías, existen diferentes argumentos que nos tratan de mostrar cuándo y cómo se habría poblado el continente americano. La arqueología, desde sus inicios hasta nuestros tiempos, no descansa en tratar de encontrar, de hallar alguna evidencia que pueda responder tal inquietud. ¿Cómo se pobló América? ¿Cómo la vida empezó a desarrollarse en el continente denominado americano? El Homo sapiens habría llegado al continente americano hace mucho tiempo, hace muchos miles de años en el pasado. Se habla de 40.000, se habla de 29.000, de 11.000, 8.000. Lo cierto que en algún momento de nuestra historia aquí en América, un grupo de individuos, un grupo de personas habrían llegado hasta el continente americano. Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. Es en ese sentido que hace muchos miles de años en el pasado, un grupo de personas llegó al norte de América para luego empezar a poblar y empezar a conquistar nuevos territorios, nuevas zonas en el continente americano. No me refiero a los españoles, sino me refiero mucho más antes que los españoles, que los vikingos, que todos aquellos que llegaron a América y o intentaron conquistarlo. Me refiero a esas agrupaciones humanas que llegaron mucho más antes, mucho más atrás y poblaron todo el continente denominado América. Al respecto de cómo se pobló América, existen varias teorías. Sobre el poblamiento de América existen varias definiciones, varios argumentos, los cuales tratan de explicar cómo fue la migración en el pasado. Por un lado, se indica, se señala que el hombre hace muchos miles de años en el pasado habría llegado desde el continente asiático a Norteamérica y o América del Norte. ¿Por dónde? Por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es una zona que separa a la Siberia de Asia con Alaska de América. Para que se comprenda mejor, el estrecho de Bering es muy similar al estrecho de San Pablo y San Pedro de Tiquina. Como bien lo sabemos, ambos estrechos están separados por agua, agua que pertenece al lago Titicaca. De igual manera, entre el continente
americano y el continente asiático, euroasiático, dicho de otra manera, se encuentran separados por un, una franja de agua, y esta franja de agua impide que ambos continentes puedan unirse. ¿Y cómo es que entonces pasaron por ahí los primeros habitantes en el pasado? La arqueología, la paleontología y otras ciencias señalan que hace mucho tiempo, hablamos de miles de años en el pasado, hace 40.000 y algo más, gran parte del planeta estuvo cubierto por nieve, por hielo. Por lo tanto, al congelarse esa franja de agua en el estrecho de la Siberia asiática y Alaska de América, ese espacio de agua se habría convertido en hielo, y esto habría sido utilizado como un puente, es decir, producto de el descenso de temperaturas a menos 0 grados, el agua se habría congelado, habría pasado de estado líquido a estado sólido. Y este puente habría sido utilizado en un primer momento por los animales de ese momento. Hablamos de mamuts, de rinocerontes lanudos, de bisontes, de megaterios, de criptodontes y otros animales propios de esta época, quienes habrían pasado de Asia al continente americano por ese puente de hielo formado en el estrecho de Bering, o como también se lo conoce como estrecho de Beringia. Toda vez que los mares o el agua habría descendido 100 metros después de su congelamiento. Se habría formado como un puentecito, y por ese puente habrían pasado primero los animales. Y detrás de los animales, sus cazadores. Hablamos de agrupaciones de individuos, quienes, persiguiendo a estos animales, también habrían pasado el estrecho de Bering. Naturalmente, estas agrupaciones humanas no habrían llegado a tener en conocimiento que ellos pasaban de un continente a otro continente, toda vez que solamente ellos lo que buscaban era alimentarse, encontrar carne, encontrar animales y cazarlos para generar su alimentación. Por ello, estas agrupaciones humanas habrían llegado a poblar América. Eso lo propone una de tantas teorías, cómo se pobló América y o Abya Yala. La otra teoría señala que el hombre habría zarpado de las islas de la Melanesia y Polinesia en canoas el océano Pacífico y habrían llegado a Sudamérica. Así lo propone otra versión, señalando que estos individuos, estas tribus de la Melanesia, serían expertos en navegación y por lo tanto ellos tendrían las grandes habilidades para poder zarpar, surcar todo el océano Pacífico. Otra forma de explicar, otro argumento, señala que habría sido Australia, que un grupo de personas habría llegado al Polo Sur y a partir de esos espacios enormes de hielo habrían llegado a la Patagonia
Argentina. Es decir, hablamos de una explicación asiática que nos señala que el hombre llegó desde Asia a América. La explicación australiana señala que el hombre vino de Australia por el Polo Sur y llegó a el sur de Sudamérica. La Patagonia Argentina, como también se lo conoce, Tierra de Fuego o Tierra del Fuego. Y el otro argumento de la Polinesia y Melanesia que señala que de esas islas en canoas los primeros habitantes llegaron a Sudamérica. Cualquiera que sea la forma como llegaron los primeros hombres a América, lo cierto fue que después se pobló todo el continente americano. Y resultado de ese poblamiento, hoy en día existen países que tienen ciudades, y estas ciudades tienen población. Lo cierto que hace muchos miles de años atrás, habla de 40.000 años más, años menos, de una de estas formas se pobló el continente americano. O de todas estas formas se habría poblado América. Eso es lo que hasta ahora la comunidad científica no da un punto como una versión definitiva, y como la verdad no es patrimonio de nadie, entonces van generando diferentes hipótesis, diferentes argumentos de cómo explicar acerca de cómo se pobló América, acerca de el poblamiento de América hace 40.000 años antes de Jesucristo. Y se habla de la cultura Clovis. ¿Quiénes son los Clovis? Los Clovis serían un grupo de personas quienes habrían atravesado el estrecho de Bering o Beringia, llegando desde el Asia hasta Alaska de América. Y habrían llegado a ubicarse en los Estados Unidos por un punto denominado corredor libre, pasando las placas de hielo de la cordillera. El grupo de personas llegaron a establecerse en lo que hoy en día se conoce como yacimientos de Folsom y yacimientos de Clovis. No olvidemos que en ese momento gran parte de Estados Unidos, gran parte de Canadá estaba cubierta de hielo, lo que se conoce como la placa de hielo laurentina. Por lo tanto, estas agrupaciones denominadas Clovis y Folsom habrían llegado a establecerse en estas regiones a raíz de la persecución de animales para cazar, a consecuencia de una migración vinculada a la alimentación como tal. Se indica que el pueblo de Clovis se habría establecido en Norteamérica, a la cual se le ha datado una antigüedad de 13.500 años antes de Jesucristo. Por otro lado, también se señala, en base a las excavaciones desarrolladas en el siglo XX y para el siglo XIX, los hallazgos hechos de diferentes utensilios y su posterior investigación han dado a mostrar que un grupo de personas a las cuales se les ha denominado Clovis habrían llegado al norte de América hace muchos miles de años en el pasado. Y esto bajo el siguiente argumento sobre las denominadas pruebas geográfica, geológica y arqueológica.
La prueba geográfica, por ejemplo, señala, por un lado está el continente euroasiático y por el otro lado el continente americano. Y el límite de ambos es el denominado el estrecho de Bering. Por lo tanto, en algún momento ambos continentes, euroasiático y también el americano, habrían llegado a unirse por el estrecho de Bering, formándose algún tipo de puente. Por lo tanto, de Asia habrían llegado los primeros individuos a América. Así lo señala esta prueba geográfica. La prueba geológica, por otra parte, habla de una remota probabilidad, posibilidad de la existencia de un puente hace muchos miles de años en el pasado, a raíz de ese descenso de las aguas del mar, producto de la última glaciación, del congelamiento, y a raíz de ello, ese puente habría sido utilizado como tal para pasar por estas agrupaciones humanas, de un continente como el asiático a otro continente, como el americano. Lo reiteramos, estas agrupaciones humanas no habrían llegado a tener ese conocimiento, que estaban pasando de un continente a otro continente. Y la tercera prueba, la arqueológica, ha mostrado a partir de unos estudios realizados en unos hallazgos de un yacimiento en Dawson City, en Canadá, restos humanos, restos óseos, es decir, lo que quedó de sus huesos, dando a entender que estos habrían llegado a vivir en esta región, en el norte de América, en Canadá específicamente, hace 40.000 años atrás. Esto a partir de su sometimiento a método de datación carbono 14. Y esto, de alguna manera, según la teoría escéptica, serían las pruebas básicas para tratar de explicar y sostener que el hombre América habría llegado de el continente euroasiático. A raíz o sobre la raíz que estas agrupaciones humanas eran nómadas, vale decir que caminaban de un punto a otro punto, estos se habrían desplazado de esta manera persiguiendo a los animales para obtener beneficio, como la carne, destinados a su alimentación, armados con lanzas, arrastrando sus campamentos, sus tiendas, sus chozas. Los hombres, denominados Clovis y Folsom, habrían pasado el estrecho de Bering, improvisando chozas desarmables, utilizadas para pasar las horas de frío, como la noche, entre otras. Chozas utilizadas o fabricadas con el cuero de los animales cazados, con restos de ramas y unidas con tirantes o cordones de cuero. Y este habría sido un común denominador en los habitantes de la cultura Clovis, Folsom, entre otras, ya que su principal prioridad habría sido el rastrear animales, perseguir animales para cazarlos, para rodearlos, para cazarlos y con esto asegurar su alimentación. Este conjunto de fenómenos habría entonces sido el causante para que el hombre llegue a el continente americano de Asia. Otro elemento importante son las denominadas puntas de lanza. A partir de los hallazgos líticos, es decir, de los hallazgos de piedras, se indica que una agrupación humana, la denominada cultura Clovis, habría sido la causante de
la fabricación de estas herramientas. Como se puede apreciar en la imagen central superior izquierda, donde vemos una punta de lanza perfectamente pulida, destinada a una herramienta básica, la punta de una lanza. Por ello se lo denomina punta Clovis, datado entre 11.000 y 9.000 antes de Cristo. O podemos presenciar la imagen inferior de la izquierda, dos puntas de lanza, pero ambas presentan el tallado, pulido como tal. Y estos van a ser muy característicos del pueblo Clovis, por especializarse en este tipo de herramientas, en este tipo de fabricación de puntas de lanza Clovis. ¿Para qué los han creado? Estos fueron diseñados por esta agrupación de Clovis para la caza de animales como los mamuts, mastodontes, rinocerontes lanudos y otros. Los hombres de Clovis, denominados así a quienes fueron los arquitectos de ese diseño, hace 11.000 años en el pasado, se habrían especializado en el diseño de estas herramientas. Y esto les habría permitido poder asegurar su alimentación. Y entre ellos también se habrían desarrollado en lo que se conoce como el arte de la cacería, las denominadas técnicas de caza. Hablamos que estos hombres de Clovis se habrían especializado en el rastreo y en la caza de una gran variedad de animales, los cuales fueron utilizados o sacrificados para su alimentación. En la imagen central de la derecha podemos apreciar puntas de lanza en diferente tamaño, en diferente forma y en diferentes elementos utilizados como materia prima para la fabricación de estas puntas de lanza. Y ello está sujeto a el animal a cazar. Si el animal a cazar era un animal promedio pequeño, entonces usaba puntas de lanzas pequeñas. Si el animal a cazar era de enorme tamaño, entonces el elemento utilizado era en relación a la dimensión de el animal a cazar. A consecuencia de esa cacería indiscriminada, el hombre exterminó algunas especies como los mamuts, los bisontes lanudos, los rinocerontes lanudos y otras más, producto de esa caza. Para la alimentación, estas agrupaciones humanas descendientes del Homo sapiens llegaron a desaparecer. Y esto, por consiguiente, también significó la desaparición de algunas agrupaciones humanas, porque al extinguir, al eliminar a toda la fauna, también ellos terminaron por extinguirse, por desaparecer como tal. Lo cierto que las puntas de lanza Clovis fue un elemento muy importante, un elemento primordial para lo que sería la cacería de los diferentes animales. Otros, como el pueblo Mississippi, se dedicó exclusivamente a la pesca, como una alternativa de poder obtener un elemento que signifique alimento, peces o pescados en una amplia variedad. Y precisamente el pueblo Mississippi, denominado así a esa agrupación por el significado Mississippi, gran río o padre de las aguas. ¿Y quiénes son los Mississippi? El pueblo, la cultura Mississippi se ha originado en lo que se conoce hoy en día como los Estados Unidos. El pueblo Mississippi se ha desarrollado en cercanía al
a este gran río y en atribución a la amplia variedad de peces existentes en las cercanías a este río. Este río que llega a nutrirse por otros ríos pequeños y riachuelos de origen en todos los Estados Unidos. Por lo tanto, el gran río Mississippi sería entonces otra forma de, otra alternativa de vida para los individuos denominados cultura Mississippi. Y con esto también se dio un nuevo cambio en el proceso de alimentación en los individuos de esta agrupación. Algo que debemos destacar del pueblo Mississippi van a ser sus construcciones, sus viviendas o chozas, como se las quiera denominar. Lo dijimos hace un momento, el pueblo Mississippi se ha caracterizado por establecer sus viviendas, sus aldeas en cercanías a el río como tal, al río Mississippi. Y esto en algún momento debió ocasionar inundaciones producto del desborde de los ríos a consecuencia del crecimiento de la cantidad de agua. Y como las 4 estaciones son muy presentes en toda región del mundo, entre primavera y verano, donde las lluvias son muy abundantes, así como hoy, de igual manera en el pasado, debieron aparecer inundaciones producto de los ríos desbordados, y esto conllevó a los habitantes de Mississippi poder construir sus viviendas, sus casas, sus chozas en lugares donde se mantuvieran seguros ante la amenaza de un desborde de río. En algunos casos llegaron a diseñar muros para evitar la inundación de las aguas del río Mississippi, y esto naturalmente le habría significado como un gran avance de ingeniería a los habitantes de Mississippi. Por tener sus construcciones cerca a los ríos, el pueblo Mississippi o sus habitantes tuvieron que diseñar un resguardo para no sufrir las inundaciones propias de primavera a finales y en todo verano. Y para ello, el pueblo Mississippi empezó a diseñar sus chozas, sus viviendas sobre túmulos de tierra, que es un túmulo, es una parte elevada, sea natural o artificial, y sobre esta fue edificada su vivienda, su choza. ¿Con qué fin? Como lo dijimos en su momento, era muy notorio, muy común que en ciertas épocas del año en la región acontecieran inundaciones, y para asegurar la integridad de los habitantes, de los integrantes de una familia, estos construían sus viviendas en túmulos para que el agua no alcance la vivienda. Y esta forma de construcción habría sido muy común por los descendientes de el pueblo Mississippi, por las siguientes generaciones, construyendo los muros y los túmulos para salvaguardar ante las inundaciones como tal. Y esto habría sido muy común en todas las viviendas aledañas a los ríos y al río Mississippi. Esto va a acontecer muy, muy importante, muy imperativo, toda vez que el pueblo Mississippi, teniendo como un principal factor de alimentación la pesca,
Esto le habría significado al pueblo como tal asegurar su alimentación, pero también asegurar la vida ante los desbordes como tal. Otro pueblo que se ha caracterizado es el pueblo Folsom, parientes cercanos del pueblo Clovis. ¿Por qué lo digo cercano? Porque el pueblo Folsom se habría caracterizado también por utilizar las denominadas puntas de lanza, utilizando la piedra naturalmente como herramienta básica. Y al igual que el pueblo Clovis, Folsom también se habría dedicado a cazar animales para generar su alimentación. Y en ese proceso se habla de las etapas del desarrollo en América precolombina. Precolombina porque se está haciendo mención a antes de Cristóbal Colón. En un primer momento se va a hablar del Paleoindio Lítico, entre 40.000 a 29.000 años, y luego a 8.000, donde el Homo sapiens va a caracterizarse por ser nómada y va a llegar a América, persiguiendo a otros animales. Luego vendrá el Arcaico, entre 8.000 y 1.500 a.C., donde el hombre va a empezar a cazar indiscriminadamente. Y luego vendrá entre el 1500 y 300 después de Cristo el periodo formativo preclásico, cuando el hombre va a convertirse en sedentario, donde pasará del paleolítico al neolítico y cambiará de forma de pensar y de sentir. Luego vendrán entre el 300 y el 900 el periodo clásico, donde surgirán algunos pueblos, algunas culturas y netamente sedentarias desarrollarán un conjunto de costumbres, un conjunto de prácticas, y en el postclásico entre el 900 a 1492 las culturas, algunas culturas llegarán a su máximo cúspide en desarrollo. Tal es el caso de los incas, de los mayas, por ahí los aztecas, entre otros pueblos que se van a caracterizar por alcanzar el máximo desarrollo hasta la llegada de los españoles. En nuestro caso, hasta la llegada de don Cristóbal Colón en 1492 al mando de 3 carabeles, la Niña, la Pinta y la Santa María. Antes de ello, vamos a hablar de un momento, de un periodo de tiempo denominado paleoindio o lítico. Paleo, que quiere decir antiguo, indio, que quiere decir nativo, significaría nativo antiguo en América, o lítico, haciendo alusión a que este utilizaba a la piedra como herramienta básica. Es el periodo más largo de la historia en América porque abarca de 40.000 a 29.000 años antes de Cristo hasta los 8.000 hasta a los 8.000 antes de Cristo, y en este momento el hombre va a convivir con la megafauna, los va a cazar, los va a exterminar, en algunos casos algunos grupos van a desaparecer, pero se va a dar el gran cambio al neolítico después, ya que antes de esto, en el periodo lítico, el paleoindio va a empezar a caminar en grupos de bandas, hablamos de 30 a 40 personas, buscando comida, buscando alimentos. Y se va a especializar en la construcción de puntas de lanza, como la que vimos en Clovis, ya que su organización va a estar prácticamente estructurada por la cacería, por el armado de viviendas improvisadas, ya que su estilo de vida es el nomadismo como tal, y esto le va a permitir poder caminar de un lado a otro lado. Y en cuanto a su actividad económica, esta se va a ver marcada por lo que van a conseguir de cazar animales, ya que eso va a ser la diferencia entre el sobrevivir o el desaparecer.
ya que por otro lado van a ser pescadores y recolectores. Sin embargo, la caza va a constituir su principal fuente de alimentación. Y se llega a esa deducción en base a los grandes estudios, en base a los grandes yacimientos donde se han encontrado estos elementos, estos restos que ha permitido a la arqueología poder llegar a esta conclusión. La mayoría son cuevas o cavernas donde se han encontrado estos restos de oso, sus huesos como tal, y los utensilios a partir de la piedra como materia básica, materia prima. Tenemos Folsom, Clovis, Tihuacán, Guardiria, Lauricocha, la cueva Fel, esto entre Norte, Centro y Sudamérica. Y a partir de estos yacimientos, la arqueología, la paleontología, la antropología y demás ciencias auxiliares nos van a señalar la importancia de la población o los primeros habitantes que poblaron el continente de América y o Abya Yala, ya que después de pasar del nomadismo, como lo que aconteció en el paleolítico, ya en el neolítico con el Homo sapiens, el hombre va a cambiar de estilo de vida, porque ahora ya no va a cazar, ahora va a domesticar plantas, va a mirar su entorno, va a encontrar plantas aptas al cultivo, aptas para su alimentación y las va a empezar a utilizar en lo que se conoce como la revolución neolítica, la revolución agrícola. Y con esto va a surgir la agricultura, la cual va a mantenerse hasta nuestros días. Por otro lado, surgirá la ganadería. Va a aparecer la agricultura, donde diferentes productos se van a domesticar y luego se van a utilizar en lo que sería la alimentación como tal. Hablamos del maíz en una amplia variedad, como nos muestra la imagen inferior central, o podemos hablar de la yuca, por ahí el camote, la papa, el aguacate o la palta, el ají, el tomate, entre otra amplia variedad de productos. El maíz propio en América, Norteamérica y Mesoamérica, el trigo aparecerá en Europa, el arroz apareció en Asia, y aquí en casa aparecerá la quinoa, la papa, y estos elementos constituirán la nueva dieta de los habitantes en el neolítico. Todos estos alimentos. Y esto naturalmente nos va a mostrar cómo el hombre va a ir cambiando en su alimentación, va a ir cambiando en ese proceso de obtener alimentos. En este caso será la denominada revolución agrícola. Y la agricultura marcará ese elemento importante en lo que sería la vida como tal en nuestros tiempos. Y naturalmente la organización va a estar supeditada a la aparición del sedentarismo, semisedentarismo, donde el hombre empezará a habituarse en un solo lugar, en una sola región, y con la aparición de la agricultura terminará por definir y por lograr su asentamiento final. Y la actividad económica va a estar marcada con la agricultura de estos productos ya señalados. Y también aparecerá otra actividad, la domesticación de los animales salvajes, como el lobo, que terminará convirtiéndose en los animales, en los cáninos hoy en día, y con esto aparecerá después el pastoreo y la ganadería como parte de la revolución neolítica. Y esto va a ser muy común, muy consistente en
América o había, es decir, la piedra como materia básica, como materia prima, ya no va a ser utilizado para construir herramientas de cacería, ahora va a ser utilizado para construir herramientas destinadas a la agricultura como tal. Hablamos del periodo neolítico. La sedentarización va a tomar más fuerza y el hombre se va a quedar ahí se va a quedar para dedicarse a la agricultura, a la pesca, al pastoreo y a un conjunto de actividades propias del periodo neolítico. La sedentarización, juntamente con la especialización del trabajo, esto va a marcar un elemento muy importante en el neolítico, y con el Homo sapiens. Y los primeros asentamientos agrícolas aparecerán en América, Estados Unidos, México, en Perú, en Bolivia, con Vizcachani, y las culturas que luego surgieron, Huancarani, Chiripa, entre otras. De esta manera se habría empezado a poblar el continente americano con estas agrupaciones humanas. Primero persiguiendo animales, cazando, luego dedicándose a nuevas otras actividades como la agricultura, como la domesticación de animalitos, apareciendo la ganadería, el pastoreo, y con esto y de esta forma se habría poblado el continente de América. Bien, vamos a quedar en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias y muchas bendiciones.